Vamos a hablar ahora de los ciclos biogeoquímicos, recordándote que la materia, acuérdate que sigue una ley, la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, en los ecosistemas la materia se va a conservar. La materia la vamos a encontrar como parte de los dos factores que forman a los ecosistemas, los factores bióticos y los abióticos. Recuerda que los factores bióticos son los relacionados con los seres vivos que hay en todo nuestro planeta y todos contenidos en lo que se conoce como biosfera, la capa que alberga, pues, digamos, es el mayor ecosistema de nuestro planeta. Y los factores abióticos, que se refiere a todos aquellos factores físicos que hay en la naturaleza y que los encontramos básicamente en las otras tres capas, que son la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Los factores bióticos o los seres vivos están formados básicamente por 6 elementos que son básicos: el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y para que la materia se conserve, pues debe reciclarse, debe estar en constante reciclamiento, y eso lo logra gracias a los procesos conocidos como ciclos biogeoquímicos. El término biogeoquímico se refiere a, vamos a dividir la palabra en sus tres componentes: a un aspecto biológico, o sea, relacionado con la vida, que involucra a los seres vivos; en un aspecto geos, de la Tierra, ¿sí?, que se lleva a cabo en la Tierra; y a procesos químicos que permiten que la materia sea reciclada. Los ciclos biogeoquímicos son muchos, toda la materia se recicla, pero vamos a mencionar, digamos, como que los principales: el ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, que lleva a cabo también un proceso de fijación de nitrógeno. Estos ciclos se les conoce como atmosféricos porque gran parte de ellos se llevan a cabo en la atmósfera. Eso le permite que ocurran de manera más rápida. Y el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre, que son ciclos que se les conoce como sedimentarios porque principalmente se llevan a cabo sobre la corteza terrestre y ocurren de manera más lenta. ¿Sí? El reciclar la materia, digamos, reciclar estos elementos ocurre de manera más lenta. El ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno se les considera, más bien, perdón, al fósforo y al nitrógeno se les considera nutrientes limitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante que los seres vivos lo tengamos en nuestra alimentación, porque, bueno, ahorita les voy a explicar dónde vamos a encontrar a cada uno de estos elementos. Recuerda que en los ecosistemas, bueno, esto aplica obviamente para toda la vida, la principal fuente de energía es el sol. El sol es captado por los organismos autótrofos, o sea, los que producen su propio alimento: plantas, algas y bacterias fotosintéticas. Y la energía contenida en estos organismos autótrofos va a pasar a los conocidos como organismos heterótrofos en sus distintos niveles, o sea, los consumidores primarios, consumidores secundarios y así. Pero esta energía no pasa al 100%. Recuerda que si nosotros tenemos la energía contenida en una planta de un 100%, únicamente el 10% va a pasar al consumidor primario, y de ese 10% que pasó aquí, el 10% respectivo va a pasar al consumidor secundario. ¿Por qué? Porque mucha de la energía se pierde en forma de calor. Con la materia no ocurre lo mismo. La materia, ya te dije, no se pierde, se va a estar transformando. Entonces, ¿cómo logramos que todos estos elementos contenidos en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera se incorporen a los organismos vivos, los organismos autótrofos, para que nosotros podamos pues obtener energía de todo este proceso? Bueno, pues acuérdate que todo eso lo hacen a través del ciclo que siguen los nutrientes. Los nutrientes es, pues, la materia de la que estamos hablando en los ciclos biogeoquímicos, y estos van a ser los elementos que ya te mencioné con anterioridad. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno forman parte muy importante de todas las moléculas orgánicas.
El carbono está presente en toditito nuestro cuerpo, bueno, todos estos están presentes en todo nuestro cuerpo, y como te digo, pues está presente en todas nuestras células de nuestro organismo van a tener estos tres componentes. Además de que recuerda que aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo es agua formada por hidrógeno y oxígeno. El nitrógeno y el azufre como parte importante de las proteínas, esas moléculas que le dan estructura a nuestro cuerpo, y el fósforo como también componente principal de las moléculas de la herencia, el ADN, el ARN. Entonces, estos elementos se van a estar moviendo en ciclos para ser, pues valga la redundancia, van a ser reciclados, ¿sí? Cada uno va a tener su propio ciclo y los elementos, digamos, que vamos a encontrar combinados en un ciclo van a ser el hidrógeno y el oxígeno, formando el ciclo del agua. El ciclo del oxígeno está muy relacionado con el ciclo del carbono a través del proceso de respiración, y ahorita vamos a ver cada uno de estos ciclos de manera un poco más detallada. El ciclo del agua, tú ya estás muy familiarizado con él. El ciclo del agua, acuérdate, es una serie de cambios físicos que va a sufrir el agua en la naturaleza. Y pues si nosotros tomamos como punto de partida la evaporación, bueno, pues recuerda que por efecto de la temperatura, el agua se evapora, se convierte en vapor, en gas, que sube a la atmósfera. También el proceso de transpiración que llevamos a cabo todos los seres vivos, plantas, animales, lo llevamos a cabo. Entonces esta agua pasa a formar parte de la atmósfera para después, por efecto de las bajas temperaturas, sufre un proceso de condensación y va a pasar de un estado gaseoso, a un estado líquido o, en casos extremos, a un estado sólido. Recuerda que el agua escurre de las montañas y pues es llevada a depósitos de agua, ya sean lagos o ríos que desembocan en los océanos. También va a haber un proceso de filtración, el agua filtra a través de la corteza terrestre y pasa a los mantos freáticos que forman corrientes subterráneas para luego estas incorporarse a las aguas oceánicas y el ciclo pues continúa. El otro ciclo del que vamos a hablar es el ciclo del carbono, que como te decía va muy de la mano también con el ciclo del oxígeno, y comencemos por acá. El proceso de fotosíntesis que llevan a cabo los organismos autótrofos va a consistir en que que la planta absorba la luz del sol junto con el dióxido de carbono presente en la atmósfera para producir materia orgánica que nos la vamos a comer. Se la come el organismo autótrofo y después los heterótrofos. De esa manera incorporamos carbono a nuestro cuerpo. Pero también dentro del proceso de la fotosíntesis se libera un elemento muy importante, el oxígeno. Acuérdate que este nos sirve para respirar. Nosotros al llevar a cabo el proceso de la respiración vamos a estar liberando, o sea, introducimos oxígeno y liberamos dióxido de carbono que se va a la atmósfera. Recuerda que toda vida, todo lo que tiene vida, pues llega un momento en que se muere. Todos estos desechos orgánicos van a ser reutilizados por organismos descomponedores, digamos que los vamos a encontrar pues en el suelo, hongos, bacterias, y estos organismos descomponedores, todo el carbono contenido en nuestro organismo y demás, lo van a estar reciclando, convirtiendo en compuestos inorgánicos que, como el dióxido de carbono, que se incorpora de la atmósfera para poder continuar el ciclo de la fotosíntesis. Otra manera también de que haya dióxido de carbono es a través de la quema de los combustibles fósiles. Acuérdate que estos son depósitos también ricos en carbono que se utilizan pues para distintas cosas y por efecto de que se queman se liberan a la atmósfera y entonces en forma de dióxido de carbono y el ciclo continúa. ¿Cómo se lleva a cabo en el lecho marino el ciclo del carbono? Bueno, el dióxido de carbono también se disuelve, digamos, puede estar en el agua disuelto, es un gas que se disuelve ahí. Las algas lo captan, realizan la fotosíntesis y, bueno, haz de cuenta un ciclo similar, alguien se come al alga, los organismos llevan a cabo respiración, hay bacterias en el lecho marino, entonces pues es algo muy similar a lo que ocurre en la Tierra. Otro ciclo muy importante, el ciclo del nitrógeno. Comencemos por este lado, vamos a tener
nitrógeno en forma de molécula de nitrógeno en la atmósfera va a sufrir un proceso de fijación por medio de bacterias que se encuentran en el suelo. Estas bacterias lo fijan formando amoníaco y o también podemos ayudar, digamos, a la fertilización de las plantas, de los organismos autótrofos, utilizando fertilizantes que son ricos en amoníaco. Entonces las plantas pues van a asimilar esto y al asimilar el nitrógeno pues lo incorporan en su estructura y acuérdense que si la vaquita se lo come a pues también asimila nitrógeno en su organismo y si nosotros nos comemos a la vaquita pues también asimilamos nitrógeno. Pero como ya te dije, todo lo que tiene vida tiene que morir, entonces cuando estos organismos se mueren, sus restos pasan también a ser descompuestos por organismos como hongos o bacterias que van a continuar esta serie de caminos químicos, ¿sí? Van a pasar de formar iones amonia a nitritos y nitratos, ¿sí? Todo esto hasta que se llega a un proceso de desnitrificación para liberar nuevamente moléculas de nitrógeno a la atmósfera y así repetir el ciclo. ¿Qué pasa en el agua? Bueno, esto que está aquí en la Tierra puede escurrir hacia los ríos, se libera hacia las aguas oceánicas. Recuerda que ahí hay algas, las algas lo asimilan, así como el arbolito lo asimiló, y la misma historia, alguien se come a esa alga, las algas se mueren, ese pececito también se muere, hay bacterias que llevan a cabo estos procesos de nitrificación y de desnitrificación y pues se sigue la misma idea del ciclo, liberando nitrógeno a la atmósfera y volviendo a incorporarse de la manera que ya te expliqué. El ciclo del fósforo lo comenzaremos, digamos, por aquí. Hay procesos de fertilización para las plantas en los cultivos, o sea, fertilizantes ricos en fósforo. También la excreción de los animales, si tú ves, la excreción de los animales pueden servir a las plantas también para que las plantas incorporen el fósforo. Este fósforo, pues también al haber residuos orgánicos, sufre una incorporación al suelo, ¿sí? Que por efecto de erosión, digamos si es un suelo cercano a ríos o a lagos, pues va a incorporar este fósforo a este ambiente acuático. Recuerda que bueno, este fósforo también los peces lo incorporan a su organismo y bueno, va a haber organismos descomponedores que van a permitir que ese fósforo pues sea reciclado al medio ambiente. Si a este pez se lo come un ave y el ave tiene desechos sobre la tierra, bueno, pues el fósforo sigue ese camino. También vamos a encontrar en el subsuelo yacimientos muy importantes de fósforo que se utilizan pues en la minería y a través de la minería pues se obtiene fertilizantes y el uso de minerales. Ya por último, el ciclo del azufre. Empecemos, digamos, bueno, podemos ver por acá, cuando hay volcanes, en las exhalaciones que hacen, junto con las fábricas, todos los contaminantes que emiten a la atmósfera, liberan esta sustancia que es ácido sulfídrico, que se va transformando hasta convertirse en ácido sulfúrico, que se mezcla con agua y provoca lo que es la lluvia ácida, que se puede incorporar al suelo, y este azufre pues lo pueden tomar las plantas que les sirven de alimento a esto. Todos estos se mueren, hay organismos descomponedores que van a transformar estos azufres y pues los reincorporan nuevamente a la atmósfera. Estos azufres, fíjense bien, las bacterias, perdón, los transforman y los incorporan a ¿cómo se llama? Los fósiles, a los combustibles fósiles para que luego sean ocupados en las fábricas. ¿Qué pasa en las aguas? Bueno, pues la misma historia, por efecto del contacto de la tierra o hacia los ríos o lagos,
pues se va este azufre, es incorporado por las algas, alguien se come a las algas, se mueren las algas, las bacterias lo descomponen y lo liberan. Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy seguimos con los ciclos biogeoquímicos y vamos a hablar del ciclo biogeoquímico del nitrógeno. El nitrógeno es un átomo imprescindible para la vida, lo necesitamos en cierta cantidad, no mucha, pero sí un mínimo. De hecho, lo ingerimos normalmente nosotros como seres vivos, los humanos y los animales sobre todo, a través de los alimentos. Alimentos como son carne, huevos, leche. Todo lo que contenga proteínas y aminoácidos es rico en proteínas. Pero la cosa no termina aquí. La cosa es mucho más amplia, porque como estamos hablando de ciclos biogeoquímicos, vamos a ver el paso de los organismos vivos a la atmósfera, a la hidrosfera y a la litosfera del átomo de nitrógeno. Cogemos un lugar cualquiera del ciclo, desde cualquier punto sería igual de válido. Vamos a empezar por la atmósfera. En la atmósfera se nos acumulan el gas nitrógeno, el nitrógeno puro, y óxidos de nitrógeno. A decir que los óxidos de nitrógeno normalmente vienen de abonos y de quema de combustibles en la industria. Los óxidos de nitrógeno tienen que transformarse en otras moléculas porque normalmente no son muy buenos para la vida. A menos que alguna bacteria lo use para su metabolismo, sí. Pero normalmente lo que está pasando en los últimos años es que se acumula en la atmósfera y genera una lluvia ácida junto con el azufre, que es horrible. Lo que sí es muy bueno, imprescindible para toda la vida, es el N2. La molécula de nitrógeno va a ser fijada, esto es, va a ser absorbida por organismos vivos e incorporada en sus células a través de ese proceso llamado fijación. La fijación del nitrógeno la realizan organismos como las bacterias, los hongos y las cianobacterias. De esa manera, la molécula de nitrógeno se vuelve un nitrato. Este nitrato, gracias a la acción de estas bacterias y hongos, ahora está disponible para plantas y por lo tanto también para animales. Ahora bien, ambos, plantas y animales, van a producir unos desechos y esos desechos son tóxicos a menos que los expulsen al medio. La manera de expulsarlos al medio va a ser en forma de ion nitrito y de amoníaco. El amoníaco es conocido porque es lo que todos sacamos por el pis, es ese olor fuerte del pis. El nitrito es menos conocido, pero también lo liberan, sobre todo ciertas bacterias. De hecho, tanto plantas y animales van a producir toda una serie de desechos que van a ser degradados por unas bacterias llamadas nitrosomonas, que van a producir nitritos, o bien, si me encuentro con clostridiums y con acetobacters, van a pasar a amoníaco. Quiero decir, yo en mi organismo puedo transformar las proteínas directamente en esto. Pero si planta o animal cualquiera usa esto, es transformado a nitrito y amoníaco por la acción de estas bacterias. Si es que un organismo por sí mismo no puede degradarlo. ¿Qué más? Una vez estamos aquí pueden pasar dos cosas. O bien vuelve a entrar hacia plantas y animales por el proceso de nitrificación, que es realizado por bacterias Nitrobacter, o bien se produce la desnitrificación, en el sentido de que ese nitrógeno, entre muchas comillas, se pierde. Se pierde de los organismos vivos y vuelve a la atmósfera en forma de molécula N2, molécula de nitrógeno. Esa desnitrificación no la hacen los mismos que nitrifican, no. La hacen bacillus y la hacen pseudomonas. Así que, como ves, todo este ciclo es un ciclo muy importante en el que estamos todos metidos e imprescindible para la vida. Espero que te haya quedado más claro y siempre puedes hacer tus preguntas a través de esta misma página web. ¡Feliz estudio!
nitratos, nitritos, nitrógeno, amoníaco, nitrificación. Ya es hora de entender todas estas palabras de una forma clara y sencilla. Yo soy Jorge López, un productor para el futuro. Y junto a mis colegas Liliana Caballero y Gerardo Larroca, hoy vamos a aprender sobre el ciclo del nitrógeno y su transformación en el suelo. Así es, Jorge. Este es un tema importante para todos. Hola, Jorge. Estoy de acuerdo con Liliana. Empecemos. Muy bien. En la agricultura, el hombre utiliza diferentes fuentes de nitrógeno para suministrarlo a las plantas y así permitir que ellas produzcan más alimentos. No todas las fuentes son iguales, ya que, por ejemplo, la tradicional urea debe sufrir diferentes transformaciones antes de convertirse en un nitrato, la forma en que las plantas mejor asimilan el nitrógeno. Una vez llega al suelo, la urea pasa por el proceso de hidrólisis para convertirse en amonio. Esto puede tomar desde 6 horas hasta 2 días. En este proceso se desprenden gases que contaminan el aire y algunos, como el CO2, son responsables del efecto invernadero. Bueno, ahora le doy paso a Liliana, quien nos platicará lo que ocurre con la urea y el amonio. Gracias, Jorge. Continuemos entonces. Cuando la urea se transforma en amonio, pueden suceder 4 cosas. Que, durante la transformación de la urea en amonio, se desprenda amoníaco mediante el proceso de volatilización, lo cual significa una pérdida de nitrógeno a la atmósfera. Que la planta lo aproveche en pequeñas cantidades y lo acumule en las raíces. Que debido a su carga positiva sea fuertemente absorbido o fijado por las arcillas del suelo. Y por último, que la urea entre en el proceso de nitrificación para convertirse en nitrato. Durante este proceso, dependiendo de las condiciones ambientales, se puede generar óxido nitroso y monóxido de nitrógeno, sobre todo si permitimos la acidificación progresiva de los suelos. En ocasiones, la nitrificación puede tardar varios días o semanas incluso, debido a condiciones extremas del ambiente o el suelo. Hasta puede no suceder. Finalmente, después de todos estos procesos de conversión, el nitrógeno llega a las plantas en forma de nitrato, que es como prefieren absorberlo. Escuchemos ahora a Gerardo, quien concluirá nuestra presentación. Gracias, Liliana. Como vemos, la aplicación de nitrógeno en forma de urea puede ser algo compleja e ineficiente, comparado con una fuente basada en nitratos que tiene el nitrógeno a disposición de la planta casi de inmediato. Los fertilizantes minerales con fuentes de nitrato y amonio permiten suministrar a las plantas 2 fuentes de nitrógeno diferentes y así garantizan su disponibilidad por mucho más tiempo. Todos podemos ser productores para el futuro si utilizamos fuentes de nitrógeno más eficientes como parte de una agricultura sostenible. Muy bien. Gracias, Gerardo. Gracias, Liliana, por su apoyo. Muchas gracias por invitarnos, Jorge. A ustedes, chicos, muchas gracias. Y estoy seguro de que a partir de ahora va a ser mucho más claro para todos el ciclo del nitrógeno. Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Vamos a empezar a estudiar los ciclos biogeoquímicos y el primero que haremos será el del carbono. Hay tantas imágenes que al final uno acaba mareado porque ya no sabe si mirarlas del derecho o del revés, pero la cosa es entenderlas. Entonces, el ciclo del carbono nos va a hablar del movimiento del carbono a través de los organismos vivos, la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El carbono que usamos unos lo van a aprovechar otros. La cuestión es que fluya, esto tiene que circular. Y la manera como circula es la siguiente. Las plantas y los animales respiramos. Y cuando respiramos, desprendemos dióxido de carbono. Es el gas de la exhalación. Todo ello se va directo a la atmósfera y se acumula allí. Ahora,
Las plantas pueden volverlo a captar a través de la fotosíntesis y de esa manera el dióxido de carbono, que es una molécula inorgánica, pasa por primera y única vez a ser un compuesto orgánico. Las plantas, las algas y cualquier fitoplancton u organismo fotosintético tienen esa función crucial para la vida de todos los organismos de la Tierra. Transforman esta molécula de carbono, que no es aprovechable por nosotros, en un carbono que sí está disponible. Esta es una de las cosas que pasan. Si nos fijamos en los animales hemos dicho que también respiramos, exhalamos o desprendemos dióxido de carbono a la atmósfera. Y hay una cosa muy curiosa, que es que contribuimos mucho liberando metano en forma de nuestros gases, literalmente en forma de pedos. Las vacas, por ejemplo, producen, al menos en su día, era un 30% de la cantidad de gas metano, que es un compuesto con carbono, que hay en la atmósfera. Es un gas que en su momento dio mucho que hablar, porque se lo asocia también a emisiones de vehículos, combustiones industriales, pero naturalmente los animales también lo hacemos cuando nos tiramos pedos. Todo eso va directo a la atmósfera. Entonces, otra manera más de mover el carbono. Plantas y animales, perdemos restos, ¿no? De pelos, de pieles, de hojas muertas. Todos esos restos son biomoléculas en descomposición, o sea, son fuentes de carbono que serán transformadas nuevamente. O se van hacia aquí, o lo más probable es que directamente vayan a los suelos y a los mares y ríos. De manera que tengo fuentes de carbono en el suelo que pueden ser aprovechadas nuevamente por las plantas. Normalmente este paso lo van a hacer los organismos descomponedores o transformadores. Y por último, lo que ya habíamos indicado antes, es que todo esto es un proceso totalmente natural, que sucede desde que el mundo es mundo, y en los últimos siglos, como hemos añadido una actividad industrial muy fuerte, eso lo que hace es subir la cantidad de dióxido de carbono y de gas metano que se libera a la atmósfera. Pero esto siempre ha pasado. El tema, como todo, es hasta qué punto el ciclo natural puede sostener esta cantidad ingente de gases que desprendemos. Si, como puedes ver, empiezas desde donde empieces, todo te lleva al mismo punto, que es cómo se mueve la molécula, el átomo de carbono, de los organismos vivos a la atmósfera, a la litosfera, a la hidrosfera. Esto es todo por hoy. Espero que te haya quedado claro y siempre puedes hacer preguntas a través de la página web. ¡Feliz estudio! El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire, y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno. En la hidrosfera en forma de ácido carbónico. Y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen, y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal.
Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Londoño, me encuentro realizando una tecnología de saneamiento ambiental en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este video es para explicar el ciclo biogeoquímico del oxígeno para la materia biología ambiental. Entonces, para entender el ciclo biogeoquímico del oxígeno, es importante saber qué es un ciclo biogeoquímico. Un ciclo biogeoquímico es un proceso de circulación de los elementos químicos, en este caso sería el oxígeno, entre los seres vivos y el medio ambiente. Entonces ya tenemos qué es un ciclo biogeoquímico. Ahora voy a explicar cuáles son los lugares en donde se encuentra ubicado en mayor cantidad del oxígeno en la naturaleza. Tenemos que en la litosfera es el lugar en el que se encuentra ubicado el oxígeno con mayor cantidad. ¿La litosfera a qué se refiere? Se refiere a la corteza terrestre. La corteza terrestre tiene una mayor concentración de oxígeno en los silicatos. Los silicatos son los minerales que conforman las rocas. Entonces, en todas esas rocas son donde se encuentra ubicado con mayor cantidad del oxígeno. Pasamos a la atmósfera. En la atmósfera, el oxígeno es el segundo elemento de mayor cantidad. Se encuentra proporcionado en un 20% en la atmósfera, transportado por el aire. El oxígeno brinda una función muy importante, que es la oportunidad de que los seres podamos respirar. Pero no solamente los seres terrestres, también brinda esta posibilidad a los respiradores acuáticos. ¿Mediante qué? Mediante la formación de una molécula de agua. En la biosfera también encontramos el oxígeno, que está presente en todo lo que vive. Es importante entender que por cada molécula de oxígeno se libera una molécula de dióxido de carbono y viceversa. Cuando nosotros efectuamos el proceso de respiración, inhalamos una molécula de oxígeno y exhalamos una molécula de dióxido de carbono. Pero en el proceso de la fotosíntesis, que se nos estará explicando más adelante, ocurre totalmente lo contrario. Mientras las plantas reciben una molécula de dióxido de carbono, ellas están expulsando una de oxígeno. Entonces, creo que esto era importante para que ustedes pudieran entender en qué lugares se encuentra concentrado el oxígeno y la importancia que este tiene. Entonces, vamos a pasar a entender el ciclo del oxígeno. Vamos a empezar por el punto que ya les había explicado, que era la respiración. Cuando nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, por eso las flechas nos están señalando el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es transportado por el aire. El aire transporta este dióxido de carbono a las plantas. Las plantas son las encargadas de hacer el proceso llamado fotosíntesis, que es de suma importancia. Tengo esta flecha señalando esta característica porque me parece que es muy importante, que las plantas son autótrofas. ¿A qué se refiere a eso? A que ellas son autónomas, ellas generan su propio alimento. Entonces me parece importante resaltar eso de las plantas, que además de todo se encargan de hacer este proceso, que es sin el cual nosotros no podríamos vivir. Ya les voy a explicar por qué. La fotosíntesis necesita 5 puntos específicos, 5 características que deben estar en condiciones adecuadas, que son la temperatura. La temperatura ideal para que se efectúe una fotosíntesis es de 20 a 30 grados centígrados. La luz debe ser de color anaranjado. El agua es la que se encarga de disolver todos los minerales y los componentes del suelo para que ella los pueda absorber. El dióxido de carbono es efectuado ¿por qué? Por la respiración. Y la clorofila es un pigmento de color verde que se encarga de que las plantas puedan transformar la luz solar y elaborar el proceso de fotosíntesis.
Esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta para una fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Lo podemos poner como una depuración, una transformación que las plantas le dan al dióxido de carbono, convirtiéndolo en oxígeno. Entonces ya, pasado el proceso de fotosíntesis, ya las plantas ya no nos van a proporcionar esa molécula que entró de dióxido de carbono, ya no la va a proporcionar en una molécula de oxígeno. Ese oxígeno pasa al aire y el aire, como medio de transporte del oxígeno, vuelve y nos facilita la posibilidad de respiración. Ese es el proceso biogeoquímico del oxígeno. Espero les haya quedado muy claro y que puedan entender todas las explicaciones que les di. El fósforo es importante para los seres vivos debido a que es un factor limitante del desarrollo de los productores, ya que se encuentra en pequeñas cantidades del ambiente. Además, forma parte del ATP. El tema de hoy es ciclo del fósforo. Acompáñame y aprendamos juntos. Como te decía en la introducción, el fósforo es muy importante porque forma parte del ATP, la cual es una molécula que se llama adenosín trifosfato, que es la fuente de energía de las células. El fósforo también forma parte esencial de la molécula de ADN. Es muy importante para los seres vivos debido a que es un factor limitante del desarrollo de los productores, ya que se encuentra en pequeñas cantidades en el ambiente. El fósforo se caracteriza por tener dos ciclos, uno corto y otro de larga duración. Es considerado un elemento con ciclo sedimentario. El fósforo se encuentra en forma de fosfatos en el suelo. Los fosfatos son absorbidos por los productores. Los consumidores se alimentan de los productores y así obtienen el fósforo. Posteriormente, la descomposición de la materia de los organismos o sus desechos regresa el fósforo al suelo. El fósforo puede formar rocas por medio del proceso de sedimentación. La erosión o meteorización de las rocas regresa lentamente el fósforo al ambiente para que se incluya en el de corta duración o continúe en el de larga duración. En el caso del mar, los productores, en este caso el plancton, absorben los fosfatos disueltos en el mar, que luego se pasan a los consumidores para hacer un ciclo corto marino. Después, la descomposición de los organismos o sus desechos regresan el fósforo al mar y puede ocurrir sedimentación y formación de nuevas rocas. ¿Sabías que el fósforo puede producir eutrofización? Cuando llega en grandes cantidades al mar o cuerpos de agua. El fenómeno de eutrofización es cuando se da una proliferación excesiva de algas y es peligroso porque las algas pueden demandar demasiado oxígeno del agua y crear una zona con poco oxígeno disuelto y por lo tanto que no permitiría la vida. Este fenómeno se da sobre todo como resultado de la erosión de suelos que han sido fertilizados. Le quiero mandar muchos saludos a Néstor-Brown, a Dani, que escribe desde Colombia, a Víctor-Graniel y a Quiro622. Muchas gracias. Si quieres que te mande saludos, estate muy al pendiente. Acuérdate, @bióloga Elena. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. Por cierto, no te olvides, hay una página que te voy a dejar aquí en el video y además en la descripción en donde podrás checar los detalles del ciclo y la ilustración que usé para este video. Nos vemos, hasta la próxima. Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir cuál es el ciclo biogeoquímico del fósforo. El fósforo es un elemento imprescindible para la vida y el fósforo se mueve a través de la atmósfera, a la hidrosfera, a la litosfera y a los organismos vivos. Todos lo necesitamos. Vamos a partir de un punto cualquiera del ciclo, como puede ser las rocas fosfatadas. Las rocas fosfatadas las encontramos tanto en los mares como en la litosfera. Por lo tanto, a partir de su disolución, va a encontrar iones fosfato tanto en suelo como en mar. Y son esos iones fosfato
los que necesitan las plantas y las algas para sobrevivir. Entonces, ellas lo van a incorporar de manera que luego se lo van a poder pasar a los animales. Ahora bien, tanto plantas y algas como animales acaban produciendo restos, ¿no? Células muertas, hojas muertas, tejidos como son pelo, restos de córneas, pezuñas. Todo esto va a contener fósforo. De manera que esos restos, a través de su sedimentación, van a volver a formar rocas fosfatadas. Otra manera en la que estos sedimentos pueden ser reciclados es a partir de lo que son las redes tróficas marinas. Si en lugar de hacer rocas fosfatadas acaban pasando por todas unas transformaciones que suceden en el mar, hay microorganismos que acaban produciendo fosfato que finalmente será consumido por el fitoplancton y las algas, de manera que esas algas y fitoplancton serán consumidos por zooplancton o por peces, y así la rueda irá subiendo hasta que el ave marina se zampa al pez. Y esas aves marinas van a producir unas cacas o excrementos que son extremadamente ricas en fosfatos, conocidas como guano. Si vais a una floristería y preguntáis por un fertilizante rico en fósforo, es muy probable que os ofrezcan guano. Así como hay otro tipo de fertilizantes o abonos más ricos en sulfatos y en nitratos, el guano es extremadamente rico en fosfatos y viene de todo este ciclo. Así que espero que ahora te haya quedado más claro y siempre puedes hacer tus preguntas a través de esta misma página web. ¡Feliz estudio! Este video tiene como finalidad presentar el ciclo del fósforo y qué es este elemento. El fósforo es un elemento químico, el cual ocupa el lugar número 15 en la tabla periódica y se simboliza con la letra P. Este elemento es crucial para el bienestar y el funcionamiento de los seres vivos, ya que forma moléculas como ATP y ADP, y ADN y ARN. Que el fósforo es el único macronutriente que no se encuentra en la atmósfera, solo en estado sólido en las rocas. El ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento del fósforo a través de un ecosistema. En las rocas, este se encuentra en forma de fosfatos, tales como el ácido fosfórico, H3PO4 y fosfato, PO4 3-. El ciclo del fósforo parte en las rocas fosfatadas de la Tierra, las cuales al ser meteorizadas, es decir, descompuestas por las características del medio, sueltan a las plantas y por ende a los consumidores primarios, los cuales a través de su excremento o muerte devuelven este mineral al suelo.
También, cuando las rocas fosfatadas son meteorizadas, una parte del fósforo es captado por ríos subterráneos, los cuales transportan el fósforo hacia el mar. Esto se denomina filtración. Una vez en el mar, el fósforo se acumula en el suelo marino. Luego, las aves pelecaniformes, tales como las gaviotas y los pelícanos, cazan y comen a estos peces, apoderándose del fósforo en el proceso. Finalmente, su excremento, el cual es llamado guano, es usado como abono, y de esta manera se devuelve el fósforo al suelo para reiniciar el proceso. Además, el fósforo también es transportado por el hombre cuando éste explota rocas fosfatadas. Created using Powtoon. Buenos días, compañeros. A continuación hago la explicación del ciclo del azufre, su importancia en la naturaleza y cómo éste se ha visto afectado por la intervención del hombre. Antes de iniciar con la explicación del ciclo, debemos entender que el azufre es un elemento químico cuyo número atómico es 16, su masa atómica es 32,064 UMA y su valencia es más menos 2, 4 y 6. Este elemento se encuentra de manera natural, generalmente en estado sólido, presentando un color amarillento y un olor característico. El azufre hace parte de los CHOMS, elementos químicos fundamentales para la vida, ya que las reacciones químicas de estos son las responsables de muchos de los procesos de nuestro organismo. Por último, el azufre hace parte de los aminoácidos, que estos forman las proteínas, siendo estas últimas las responsables del transporte de nutrientes y minerales a través del organismo. Entendiendo la importancia del azufre para la vida humana y la naturaleza, entramos a mirar lo que es el ciclo del azufre, en donde el ciclo del azufre es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso del azufre en diversas formas por la naturaleza, tanto en ecosistemas acuáticos como en ecosistemas terrestres, y teniendo en cuenta que son dos ecosistemas totalmente distintos, la obtención y el ciclo del azufre también se da de manera distinta. La obtención del ciclo del azufre en la litósfera o ecosistema terrestre se da generalmente por erupciones volcánicas, las cuales cargan el suelo de distintos minerales cargados de azufre como piritas, galenas, blendas, entre otros, mientras que en la hidrosfera o ecosistema acuático, el agua absorbe el azufre a través de las costas y por oxidación lo transforma en dimetilsulfonio propionato o DMSP. El ciclo del azufre en la hidrosfera se da a través del DMSP suspendido en el agua, el cual tanto fitoplancton como zooplancton lo absorben, lo transforman y lo expulsan nuevamente como dimetil de sulfuro acuoso o DMS. Este dimetil de sulfuro acuoso es absorbido por otro tipo de organismos acuáticos y lo expulsan como dimetil de sulfuro, pero ahora en estado gaseoso, en donde menos del 10% de este dimetil de sulfuro gaseoso es expulsado a la atmósfera, haciendo nubes más densas, en donde con el vapor de agua lo que hacen con la lluvia es volver el azufre tanto al agua como al suelo, pero esta vez en forma de óxidos de azufre. Aquí encontramos un pequeño resumen de lo anteriormente mencionado, en donde se dice que las algas unicelulares del fitoplancton sintetizan y acumulan el DMSP y cuando éstas mueren liberan DMS. Luego, menos del 10% es liberado como gas a la atmósfera, en donde éste es roto formando partículas suspendidas de sulfato en forma de aerosol.
Estas se condensan con el vapor de agua, incrementando la densidad de las nubes y regresando el azufre tanto al suelo como al agua en forma de óxidos de azufre. En los ecosistemas terrestres, el suelo se encuentra cargado de azufre debido a los minerales que se arrojan a través de las erupciones volcánicas, y este azufre es absorbido a través de las raíces de las plantas. Cuando los animales consumen estas plantas, el azufre se traspasa a estos animales, y cuando estos mueren, los microorganismos los descomponen, volviendo nuevamente el azufre al suelo e iniciando nuevamente con el ciclo. Adicional, otra manera en que se da el ciclo es que cuando estos animales mueren o a través de sus heces, se liberan gases cargados de azufre a la atmósfera, los cuales nuevamente con el vapor de agua se condensan y devuelven el azufre a través de lluvia nuevamente como óxidos de azufre. Aquí encontramos un pequeño resumen de lo anteriormente mencionado, en donde se dice que la litosfera está altamente cargada de minerales ricos en azufre. Las plantas absorben a través de las raíces los minerales del suelo y con las hojas los gases de azufre que hay en la atmósfera. Los herbívoros y carnívoros se alimentan nuevamente entre ellos mismos, pasando el azufre a sus cuerpos. Cuando los animales mueren, las bacterias y hongos desintegran los cadáveres, devolviendo el sulfato al suelo. Lo mismo sucede con las heces de los animales. Se descomponen y forman sulfatos, llevándolas a la atmósfera, y cuando éstas se condensan con el vapor de agua, originan las lluvias, las cuales devuelven el azufre al suelo. Otras formas en las que el azufre llega al suelo es a través del vulcanismo, que es a través de las erupciones volcánicas, la erosión y las actividades antropogénicas, en donde las actividades antropogénicas son aquellas en las cuales el hombre tiene directa intervención. Estas actividades antropogénicas han llevado a que se aumente la concentración de la lluvia ácida, afectando bastante la naturaleza y sus ciclos normales. Debido a la lluvia ácida y su alta carga de azufre en las mismas, se han encontrado efectos sobre las edificaciones, en donde los químicos de la lluvia ácida corroen y dañan la superficie de los objetos. Efectos en el ecosistema acuático, en donde debido a la lluvia ácida y la alta carga de azufre, desplazan los metales pesados hacia las aguas subterráneas, aumentando su toxicidad e imposibilitando su consumo, destruyendo la vida marina. Sobre la vegetación, la ha vuelto infértil, impidiendo que ésta se reproduzca de manera adecuada. Y sobre los seres humanos, la lluvia ácida también ha llevado a que se disminuya su capacidad inmune. Muchas gracias por su atención prestada. En la bibliografía encontrarán más información acerca de este ciclo. Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir cómo es el ciclo biogeoquímico del azufre. El ciclo del azufre, como cualquier otro ciclo, pasa a través de los organismos vivos, de la atmósfera, de la hidrosfera y de la litosfera. Es el flujo del átomo de azufre de un lugar a otro. Aquí lo que he hecho ha sido un resumen de lo que vemos en el ciclo de manera global para ver un poco de dónde viene cada cosa, más lineal y no tanto en global, porque a veces es difícil seguirlo. Como todo viene de todo y todo va a parar a todo, pues es un poco confuso. Vale, vamos a partir de cualquier lugar, como pueden ser los abonos. Los abonos son de origen tanto de plantas como de animales, son productos de desecho que son muy ricos en algunos nutrientes, como pueden ser sulfatos y óxidos de azufre. Estos abonos, por lo tanto, van a ir directos a los suelos, pero también, tristemente, a menudo van a intoxicar ríos, lagos y mares. Por lo tanto, todo esto directo a azufre que se acumula en suelo y mares. No tiene por qué ser negativo, simplemente depende de la cantidad en la que eso suceda. Hay una parte que es natural, que es de descomposición orgánica, porque los abonos pueden ser o artificiales aplicados por el hombre o bien que sucedan naturalmente, a través de la descomposición orgánica, en la cual se producen tanto óxidos de azufre como
un gas, el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es el producto de desecho de muchos de los organismos, también nos incluimos nosotros. De hecho, es el gas que huele a huevos podridos. Así que ahora en adelante, cuando huelas eso, que sepas que estás respirando ácido sulfídrico. Eso es un producto de descomposición que todos, si funcionamos bien, lo hacemos. Es muy sano. Entonces, todo eso va a ir a parar tanto el azufre de suelo y de mares, depende de dónde se haga la descomposición, como al azufre que se acumula en la atmósfera en forma de gas. En general, vamos a ver que de cualquier lugar voy a llegar a la atmósfera. Tarde o temprano voy a parar ahí. Del mar, también por descomposición orgánica y por erosión y meteorización de rocas del fondo volcánico, se produce ácido sulfídrico en muy pequeñas cantidades. El mar no huele a huevo podrido. Todo depende de la cantidad, insisto. Entonces, del mar se desprende. Los volcanes. Los volcanes tienen mucha actividad que contiene azufre. Son muy ricos en óxidos varios de azufre y también se desprende ese gas, el ácido sulfídrico. Todo ello de nuevo va a ir a parar tanto al azufre del suelo y de los mares como de la atmósfera. Las rocas sulfatadas y pizarras son rocas muy ricas en azufre. A medida que se van partiendo o que se van erosionando, desprenden nuevamente óxidos de azufre y ácido sulfídrico. Hay unas bacterias que son muy importantes. Son muy importantes. Son las bacterias de sulfovibrio, que de lo que se encargan es de pasar un tipo de ion, que es el ion sulfato, que está en los suelos, a la versión ácido sulfídrico. Hacen una reducción de esto. Y lo que hacen es desprenderlo a la atmósfera o bien pasarlo al suelo. Las de sulfovibrio trabajan en simbiosis a menudo con las plantas. Por eso son tan importantes. Son las capaces de, entre comillas, fijar el azufre para dárselo a las plantas. Y por último, tenemos la combustión industrial. La combustión industrial, si se da en cantidades que respetan el ciclo de regeneración del azufre, no son un problema. Igual que pasa con el nitrógeno, igual que pasa con los fosfatos, no hay problema. El tema es saturar este ciclo, ya que todo esto, estas fuentes que se han ido acumulando en la atmósfera y en los suelos, si se acumulan en los suelos, intoxican las tierras y las vuelven demasiado ácidas para cultivar, por ejemplo. O si se acumulan en la atmósfera de manera desmedida, acaban produciendo lluvia ácida, que de nuevo afecta a suelos y mares, cambiando su pH y a veces incluso haciendo imposible que la vida habite. Siempre hay un flujo de seres vivos, de volcanes, de mares, de rocas, hacia suelos, hacia atmósfera. El problema es cuando ese ciclo no puede regenerarse al ritmo que necesita. Por último, decir que todo este azufre que se acumula en la atmósfera, tarde o temprano, tiene que pasar al suelo y a los mares, porque si se quedara flotando en el aire, jamás volvería a ser usado por los organismos. Y yo necesito que esto esté en mí y en las plantas, porque necesitamos el azufre para sobrevivir. Por lo tanto, ese es el ciclo del azufre, y si quieres probar si lo has entendido, pues puedes encontrar ejercicios a continuación para resolverlos. Bienvenidos al video tutorial de biología. En este video explicaremos qué son los organismos autótrofos y heterótrofos. En videos pasados hemos hablado de organismos autótrofos y heterótrofos, así como de cadenas tróficas. Pero, ¿qué significan dichos términos? Las palabras compuestas autótrofos y heterótrofos hacen referencia a la forma de alimentación o adquisición de los nutrientes básicos que los organismos vivos realizan. Autótrofos se dividen auto, por el mismo,
y trofos, alimentación, es decir, aquellos organismos que adquieren sus nutrientes por sí solos, como las plantas, las cuales a través de materia inorgánica como la luz, el agua y el dióxido de carbono son capaces de sintetizar carbohidratos y otros nutrientes en su organismo. Por su parte, heterótrofos se compone de hetero, diferente, y trofos, alimentación, es decir, aquellos que no adquieren sus nutrientes por sí solos, sino que dependen de otros organismos para ello, como los animales. Los organismos autótrofos se dividen en fotótrofos y quimiótrofos. Los fotótrofos, como las plantas y algunas bacterias, aprovechan la energía solar para sintetizar sus nutrientes en organelos celulares especializados llamados plástidos, como el cloroplasto. Mientras, los quimiótrofos, como algunas bacterias, sintetizan o se alimentan de sustancias químicas inorgánicas como azufre, hierro o metano. Por su parte, los heterótrofos no son capaces de sintetizar sus propios nutrientes y deben consumir a otros organismos que ya los han elaborado. En esta categoría entran todos los animales, tanto herbívoros como carnívoros, hongos, algunas bacterias y los protozoarios. Históricamente, la nutrición heterótrofa es más antigua, ya que los primeros organismos en la Tierra se alimentaban de partículas disueltas en el medio acuoso. Posteriormente apareció el mecanismo de nutrición autótrofa, por la inclusión de plástidos dentro de las células libres, mediante un proceso denominado endosimbiosis. Esta aparición de un nuevo sistema de alimentación supuso un enorme cambio y una vía para que la vida se diversificara y se volviera más compleja, tal y como la conocemos ahora, ya que los nuevos organismos autótrofos no solo eran capaces de elaborar su propio alimento, sino que además llenaban la atmósfera primitiva con un gas corrosivo y venenoso, que posteriormente sería el sustento de la mayoría de los seres vivientes, el oxígeno. De lo que podemos concluir que gracias a la aparición de los autótrofos pudieron surgir los organismos aerobios, o que respiran aire con oxígeno. Finalmente, hablando a nivel ecológico, no solo los heterótrofos necesitan de los autótrofos, sino también a la inversa, ya que al morir, las moléculas provenientes de los cuerpos en descomposición de animales y otros heterótrofos sirven como nutrientes para las plantas, con lo que se completa el ciclo de una cadena trófica o cadena alimenticia. Otro ejemplo son los organismos que comen frutos, ya que al ingerirlos, ingieren también la semilla, la cual excretan en la tierra, lista para convertirse en una nueva planta, proceso que se denomina dispersión de semillas, y sirve para que las plantas se reproduzcan mayormente y en una mayor área, debido a la movilidad de los animales. En su mayor parte, la vida en el planeta depende de la actividad de los organismos autótrofos, pero estos no serían tan exitosos sin los heterótrofos. La vida deriva y depende de una estrecha y constante interrelación entre todos sus componentes. De ahí la gran importancia de evitar la alteración y procurar la conservación de los ciclos biológicos. Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a entender qué nos dice este cuadro acerca de las diferencias entre autótrofos y heterótrofos, así como de fotótrofos y quimiótrofos. Cuando hablo de autótrofo o heterótrofo, me refiero a de dónde viene la fuente de carbono que yo necesito para hacer nuevas estructuras celulares. Es decir, todo mi cuerpo ya esté formado por lípidos, proteínas, glúcidos. La base de la vida orgánica es el carbono. ¿De dónde viene ese carbono? Si yo saco el carbono, como lo hacen las plantas, del dióxido de carbono que hay en el aire, que es el mismo gas que yo exhalo cuando respiro, eso es una fuente inorgánica de carbono. En ese caso estamos hablando de autótrofos. Un autótrofo es capaz de construir su propia materia orgánica desde precursores inorgánicos. Esta es la gran importancia de los autótrofos, que fueron los primeros que de algo que no era exclusivo de la vida consiguieron hacer algo que sí es exclusivo de la vida. Pasaron de inorgánico
a orgánico. Así que en esta columna vamos a encontrarnos a los autótrofos. Ahora, si la fuente de carbono es una hamburguesa, es un arroz, eso ya son compuestos orgánicos. ¿Sí? Son compuestos que ya tienen una base de carbono y lo que hago es romper enlaces y quedarme con esos carbonos. Por lo tanto, ahí estoy hablando de heterótrofos. Hetero de distinto. Es decir, que yo mismo no puedo sintetizar desde cero mi propia materia orgánica. Necesito obtenerla de otro lugar, que es lo que hacemos los seres humanos, por ejemplo. Entonces, en esta primera columna hay autótrofos, en esta segunda columna hay heterótrofos. Ahora, una cosa es de dónde yo saco, digamos, las piezas del puzzle, los carbonos. Otra cosa es cómo yo engancho las piezas. ¿La energía que yo obtengo para enganchar las piezas viene de la luz solar o viene de reacciones químicas en las que yo he descompuesto moléculas grandes para obtener energía de romper sus enlaces? Es decir, viene de oxidaciones y reducciones, de redox. Si yo me refiero al primer caso, en el que la energía para enlazar los carbonos viene de la luz, entonces estoy hablando de los fotótrofos, que es toda esta primera fila. Mientras que si la energía para enlazar la obtengo de reacciones químicas, estoy hablando de quimiótrofos. Dicho esto, puedo tener las 4 combinaciones posibles que vemos en el cuadro, que es de una fuente inorgánica de carbono que aprovecha la energía luminosa para hacer sus macroestructuras, yo obtengo un metabolismo fotoautótrofo. Esto es lo que hacen las plantas cuando hacen la fotosíntesis. Por ejemplo, cogen el CO2 del aire, además reciben la luz solar y a partir de ahí hacen sus hojas, sus raíces. Increíble. Igual que las plantas, algunos procariotas y algas lo hacen también. Distinto es que yo use la luz solar, pero que la fuente de carbono la obtenga de precursores ya orgánicos. No puedo empezar desde cero con lo inorgánico. Esos son los fotoheterótrofos. Son poco abundantes, pero existen. Y un ejemplo de ellos son los procariotas, específicamente las bacterias púrpuras que no usan azufre. Insisto en esto porque entre fotoheterótrofos y quimiautótrofos, esa es una de las diferencias. Hay bacterias púrpuras que sí usan azufre, pero estas son quimiautótrofas. ¿Por qué? Porque ellas ya no sacan la energía de la luz solar. Lo que hacen es degradar compuestos que ya existen. Y sacando la fuerza de esos enlaces es que ellas obtienen energía. Ahora, la fuente de carbono sigue siendo inorgánica. Por eso son quimioautótrofos. Ahora, nosotros, los seres humanos, hacemos esto, este nombre tan largote. Somos quimioheterótrofos, porque nosotros obtenemos tanto la fuente de carbono como la energía para enlazar los carbonos de precursores orgánicos. Ni nos alimentamos de energía solar, porque si no entonces los supermercados se arruinarían, y tampoco podemos alimentarnos del CO2 del aire. No se puede. Por lo tanto, somos quimioheterótrofos. Nosotros, junto con los hongos y las plantas que no tienen un metabolismo a través de clorofila, caen aquí. Solo quiero añadir un detalle más, que es que cuando estamos en esta parte de quimiótrofos, yo puedo tener un donador de electrones que sea orgánico, como en el caso nuestro, ¿verdad? Mi donador de electrones sigue siendo una glucosa, un arroz, un aguacate, eso es orgánico. Entonces yo soy quimio-organótrofo, o si quiero poner todos los nombres, aquello súper perfecto, quimio-organo-heterótrofo.
Ahora, si yo no me alimentara de aguacates o de hamburguesas, sino que me alimentara de gases, por ejemplo, la energía para enlazar los carbonos la obtuviera de degradar un ácido sulfídrico o un sulfuroso, el donador de electrones sería inorgánico, no sería específico de la vida, podría ser un gas cualquiera. Eso sería un quimio litótrofo. Pues hasta aquí, espero que te haya servido para entender un poco más la diferencia entre los distintos tipos de metabolismo y encontrarás unas preguntas para responder justo debajo de este vídeo. ¡Feliz estudio! Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir cuál es la diferencia entre una respiración celular aerobia y una respiración celular anaerobia. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de un proceso de respiración celular, lo que significa que va a intervenir una cadena de transporte de electrones. Ahora bien, ¿quién va a ser el aceptor final de electrones? Esa es la gran diferencia que me marca una respiración celular aerobia de una anaerobia. En la respiración celular aerobia, lo que va a pasar es que una molécula de oxígeno va a aceptar esos electrones y se va a reducir, por lo tanto, ya que acepta energía, a agua. De hecho, en nosotros, los seres humanos, el agua es un producto de desecho, no solo algo que usamos para que se produzcan las reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo, sino que es un producto natural de desecho de nuestro metabolismo. Ahora, hay bacterias que son fundamentales para la vida de la Tierra y que ellas lo que hacen es respirar otras moléculas que no son oxígeno. En este caso, el aceptor final de electrones sigue siendo una molécula inorgánica, pero es un ion, como puede ser un nitrito, un nitrato, un sulfato. Mayormente estas bacterias lo que van a hacer es aprovechar el ion que sea que respiren, es decir, el aceptor final de electrones, cualquiera que sea, normalmente lo obtienen en forma de sal. Es una forma iónica. Y lo que van a hacer es pasarlo a una forma mucho más reducida y además acostumbra a ser gaseosa, para que así vuelva a la atmósfera y vuelva a estar disponible para otros seres vivos. Así que aunque esta respiración no nos afecta a nosotros, es fundamental para que nosotros vivamos. Esta es la única diferencia remarcable, ya que todo lo demás sucede igual. Como estoy hablando de una respiración, constarán cualquiera de las dos de 3 pasos: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Si soy eucariota, esto sucederá: glucólisis en el citosol y ciclo de Krebs y cadena respiratoria dentro de la mitocondria. El ciclo de Krebs en la matriz de la mitocondria y la cadena en las crestas mitocondriales. Si en lugar de ser eucariota yo fuera procariota, la glucólisis y el ciclo de Krebs se darían en el citosol. Ojo que es una diferencia entre eucariotas y procariotas. Aquí son las 2 primeras etapas, las que se dan en citosol. Y es la cadena respiratoria la que se da en la membrana plasmática de la célula bacteriana, de la célula procariota. Ya que no tiene ninguna otra membrana, solo tiene una, así que tendrá que aprovecharla para hacer la energía allí. Y siempre habrá una fosforilación oxidativa. Siempre va a haber una producción de ATP a través de esta cadena, con la única diferencia de que en lugar de oxígeno se usan otros iones, en el caso de la anaerobia. Esto es todo. Puedes encontrar algunos ejercicios en esta misma página web y otros vídeos para entender en profundidad las 3 etapas de la respiración celular, en esta misma página web. ¡Feliz estudio!